Salmo 95, llamado al reposo divino. Hermanos, este salmo, de acuerdo a Hebreos 4:7, fue escrito por el rey David. No se sabe con certeza cuáles fueron las circunstancias que rodearon la redacción de este salmo. Algunos piensan que probablemente haya sido una canción que compuso para celebrar la fiesta de los tabernáculos. El doctor MacArthur propone eso. De todas formas, debido a que no hay detalles históricos, es muy difícil precisar. Otro detalle interesante es que este salmo se encuentra dentro de una serie de salmos que se les dice salmos de la realeza. Hay unos salmos que se puede verificar, por ejemplo, el Salmo 93, 94, 95, y un poquito más adelante, quizás hasta el Salmo 99, son salmos de la realeza, donde se habla de Dios como Rey. ¿Sí? Pero en este capítulo en especial, se insta a que los súbditos de este Rey le rindan homenaje y obediencia. Bueno, vamos a estar viendo este capítulo en 2 puntos. El primer punto vamos a mirar del 1 al 7. Aclamación del soberano inmenso. El segundo punto vamos a ir de los versículos 7, la parte final, 7c, donde dice: si oyeres hoy su voz, hasta el versículo 11, advertencia contra la terquedad. Y como siempre concluiremos con algunas aplicaciones. ¿Listos? Comencemos. Primer punto, aclamación del soberano inmenso. Versículo 1. Venid, celebremos alegremente a Yahweh. Comienza ese salmo invitando al pueblo de Dios a aclamar a Yahweh con alegría. Miren cómo le dicen al Señor: la roca de nuestra salvación. Dice la Pesita: nuestro Dios Salvador. Esa expresión de roca es muy significativa en este capítulo, porque de hecho vamos a darnos cuenta que el salmista va a recordar 2 cosas históricas, principalmente. Una, Masá y Meriba, cuando el pueblo de Israel en el desierto fue rebelde. ¿Se acuerdan que tenían sed y tentaron a Dios y Dios les dio agua de la roca? Y la segunda cosa que recuerdan es que fueron 40 años deambulando por el desierto por su rebeldía. Entonces, este título, la roca de nuestra salvación, es muy preciso para este capítulo, porque recuerda que el Señor ha sido una peña inexpugnable para Israel, de la que incluso fluyó agua cuando ellos tenían sed. Bueno, anote este pasaje, estos pasajes, Éxodo 17:6 y Números 20:11. Ahí están las escenas donde salió agua de la roca de nuestra salvación. Y a Yahweh, que es nuestra roca, ¿cómo se le alaba? ¿Qué dice el texto? A través de cantos jubilosos, gritos de emoción santa. ¿Sí? Con alegría. Miremos 81:1. Atrásito. Dice: canten con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Celebren con júbilo al Dios de Jacob. Bueno, algunos ven en este capítulo un toque litúrgico, y tiene sentido, porque el salmista está invitando a la gente a clamar a Dios. ¿En dónde? Miren el versículo 2. Lleguemos ante su presencia. Esa expresión es una manera de referirse al templo. O sea, este canto
era un canto que se entonaría en el templo, o sea, era parte de la liturgia, del culto, del orden del culto. ¿Sí? En ese sentido, es una fiesta litúrgica la que se está celebrando acá, ante su presencia en el templo. Ahorita que vimos, debía ser con alegría, con santa emoción. Pero el versículo 2 sigue, dice, con alabanza, dice, con salmos. ¿Sí? Dice otras versiones, cantamos a Dios con salmos y con acciones de gracias. ¿Cuál debe ser la temática de estos cánticos? Los cánticos de alabanza tienen que estar sí o sí desarrollando un tema. ¿Cuál? Las acciones de gracias. Las acciones de gracias y además verdades teológicas, como las que vamos a estar viendo ahorita. Miren Salmo 100, verso 4. 104. Dice, entre por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alábenlo, bendigan su nombre. Entonces entramos a la liturgia, o sea, al culto en el templo, con gratitud, con acciones de gracias. Esa es prácticamente la primera temática de nuestra canción en la iglesia. ¿Sí? Lamentamos de todo corazón porque Dios nos sacó de todas esas cosas. Que muchas de las alabanzas de la iglesia contemporánea están llenas de experiencias personales, pero se apartan de la gratitud sencilla y llana y también de la exaltación de los atributos de Dios. Eso lo lamentamos mucho y más cuando estudiamos el libro de Salmos. Versículo 3. Ahora, ¿cuáles verdades teológicas y salvadoras fundamentales son las que componen nuestras canciones? Versículo 3. Dice, versículo 3, Salmo 95. Porque Jehová es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses. Yahvé es Dios y Rey grande sobre todos los dioses. ¿Qué canción podemos componer con esa frase? Cuando hay demasiada información ahí. Es el único Dios excelso, majestuoso. ¿Sí? Rey grande sobre todos los dioses. Vemos la grandeza de Dios, la majestad de Dios. Miremos Salmo 135, 5. Dice, yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que quiso, Jehová lo ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Nuestras canciones expresan eso, la soberanía de Dios. Volvamos a nuestro pasaje. ¿Qué más verdades deben estar en las canciones del culto? Versículo 4. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Estamos diciendo, nuestro Dios es Rey grande. Y no solamente eso, es el dueño de las profundidades y de las alturas del mundo. Todo lo llena con su presencia. Es dueño, en sus manos están. Versículo 5. Suyo es el mar, Él lo hizo, sus manos formaron la tierra seca. Hermanos, en la antigüedad, en el Medio Oriente antiguo, miren lo que pasaba. La gente decía que Moloch era gobernante de la tierra profunda, que Baal era gobernante de los montes altos y los cielos, y que Tiamat, otro que es poco conocido, Tiamat gobernaba el mar. Entonces habían deidades que tenían poder supuestamente sobre regiones. No había una deidad capaz de abarcar todo,
pero el salmista está diciendo, mi Dios Jehová es rey grande y su gobierno sí abarca todo, cielo, tierra, mar. No es como esas deidades que eran una imitación patética del auténtico Dios. Nuestro Dios es único, vivo y real. Él es el dueño del océano y de todos los continentes. 146, 6. Dice, Jehová hizo, 146, 6, los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. 146, 6. Volvamos a nuestro texto principal. Ahora, teniendo todo esto en mente, su grandeza, su majestad, su soberanía, hasta dónde llega su poder, sobre todo, que es el creador, Dios eterno, altísimo. Miren el versículo 6. Vengan, adoremos y postrémonos. Claro, hermano. ¿Con qué cara, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, unas personas tan insignificantes, vamos a acercarnos a decirle a Dios lo que tiene que hacer? Acercarnos como si nosotros fuéramos los grandes y los reyes sobre todo, y decirle, Dios, es que no me voy de aquí hasta que tú me bendigas, o sea, tergiversando un pasaje por allá de Génesis, para reclamarle que nos dé lo que queremos. Y hoy es culto de oración, entonces decretamos que así va a ser y no aceptamos un no por respuesta tuya. Imagínense eso, hermano, qué grosería. Alguien que no conoce a Dios ora así. O alguien que está sumido en la ignorancia. ¿Qué acabamos de ver? El Espíritu Santo nos invita a ir al templo, a celebrar al Señor con alabanza, una alabanza con entendimiento, con gratitud, con comprensión de los atributos de Dios. ¿Qué más hemos visto? Que nuestra alabanza debe tener la grandeza de Dios, la majestad de Dios, ¿sí? Que es único, poderoso, soberano. Y ahora el versículo 6 nos dice, vengan, adoremos y postrémonos. Claro, si yo ya entiendo lo que acabamos de ver, hermano, nos acercamos al Señor con suma reverencia, porque Él es el Altísimo. Los que han tenido la oportunidad de viajar en avión y ven cuando el avión se eleva, entre más se eleva, las cosas se hacen aún más minúsculas, hasta el punto de que no se ve absolutamente a nadie. No se ve nada, hermano, no se ve ninguna persona. Por mucho se ven algunas hectáreas, algunos linderos, por mucho los ríos, entre más arriba pues menos se ve. ¿A qué voy con eso? A que somos demasiado pequeños. Pero nuestro Rey es el Altísimo sobre todas las cosas. Al venir a Él debemos postrarnos, dice, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Cuando venimos ante Él, más vale adorarlo postrados. Él es nuestro Redentor. Versículo 7. Es nuestro Dios y pastor. Él fue el que nos hizo pueblo suyo. Él nos escogió como suyos y por lo tanto somos ovejas de su propiedad. Miremos Salmo 79, 13. Dice, nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. Amén. Qué manera de resaltar, ¿cierto?, la inmensidad de la naturaleza de Dios. Qué forma de alabar su absoluta soberanía. Él es el dueño, creador del universo, con todas las dimensiones, alto, bajo, ancho, el tiempo, todo. Su gobierno, su poder.
no son exclusivos de un territorio como pasaba con los dioses paganos. Su poder no está limitado a una nación particular, pero no significa que su gracia especial sí esté revelada sobre un pueblo solamente, su iglesia. ¿Quiénes? Las ovejas de su prado. Hay ovejas que no son del prado del Señor. Hay criaturas que no son ovejas del Señor. Es a las ovejas a las que se les invita a que vengan a adorarle y a obedecerle. Amén. Segundo punto, advertencia contra la terquedad. Versículo 7. C. La tercera parte del versículo. Se da cuenta que abajito dice: si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron sus padres. Me probaron aunque vieron mi obra. En este punto, el salmista interrumpe la invitación que está haciendo al pueblo. Y es una invitación, ¿no? Pero él interrumpe como si quisiera adelantarse a las excusas. No puedo ir. No quiero ir. Después. Como si quisiera adelantarse a las objeciones. Es como si dijera: más vale que no se nieguen a este llamado, tal como hicieron sus antepasados, los cuales terminaron como ustedes ya saben. Es como si estuviera diciéndoles eso. El pueblo de Dios hemos oído la palabra. Y como hemos oído su palabra, debemos cuidarnos a toda costa de endurecernos, tal como hicieron los israelitas en Meriba y en Masá. ¿Quieren que miremos qué sucedió ese día? Vayamos para allá. Éxodo 17, 6. Éxodo 17, 6. Dice en la Biblia de las Américas: he aquí, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. 7. Y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba por la contienda de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? ¿Se dan cuenta? Anote ese pasaje, Salmo 81, 7. En ese texto se nos dice que Dios estaba colocando a prueba al pueblo de Israel a través de la falta de agua. Pero ellos perdieron la prueba y en vez de ser reverentes y pedirla, lo que hicieron fue tentar a Dios, como diciendo: ¿será que Dios está con nosotros? ¿Será que nos sacó? ¿No nos habrá sacado para matarnos? Si está con nosotros, pues que nos dé agua, porque tenemos sed. Imagínense. Tentaron a Dios, pidiendo de esa manera grotesca. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos hecho eso? Eso es tentar al Señor. Dice la pechita: provocarlo a ira como los rebeldes. ¿Y qué dice el texto? A pesar de que vieron varias veces sus obras, en varias maneras, en varias ocasiones. Miremos Salmo 78, 8. Dice: no sean como sus padres,
generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón. Ahí mismo, miren el 17. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Y aquí ha herido la peña y fluyeron aguas, torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también dar pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, lo oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Impresionante. Anoten ese pasaje, Deuteronomio 6:16. También anoten Salmo 103. Volvamos al texto principal. Entonces dense cuenta, hermanos. Vayamos al versículo 10 y 11. Dice: 40 años estuve disgustado con aquella generación. Dije: pueblo es que divaga de corazón, no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Impresionante. El pueblo tentó a Dios, pero esa actitud la mantuvieron por 40 años. Al punto de que Dios, dice la Biblia de las Américas, se repugnó de toda aquella generación y juró que no entrarían a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Números 14:26. Ahí está esa historia. Dios dijo: ya no más. Todos ellos que me han tentado 10 veces no entrarán en la tierra que les prometí. Sus hijos, sí. Ya sabemos, excepto Caleb y Josué. Anoten ese texto, Hechos 13:18. ¿Cómo es posible que este pueblo que vio las obras de Dios en Egipto y durante el desierto sea así, se haya comportado así y no se haya arrepentido? Porque su corazón divagaba. No conocían a Dios, no reconocían su voluntad en sus vidas. Y para terminar, vamos a dar algunas aplicaciones. ¿Cuál es nuestra actitud cuando oímos la voz de Dios a través de la predicación de su palabra? ¿Cómo es nuestra actitud, hermanos? ¿Aclamamos en adoración genuina o somos atrapados por la distracción y el desinterés? A los israelitas que salieron con Moisés, ¿no les aprovecharon las gloriosas predicaciones de Moisés? Las señales milagrosas de las que fueron testigos. ¿Por qué? Porque en su corazón no había fe. Por el contrario, fueron rebeldes una y otra vez hasta el colmo de desafiar a Dios. Definitivamente de nada vale ser miembros de la iglesia o asistir a una iglesia bíblica si en cada culto acumulamos la ira de Dios por la hipocresía en nuestro corazón. Si venimos y escuchamos su voz, pero endurecemos el corazón. Dios nos guarde, por favor, de esa actitud. ¿De qué aprovecha arrodillarse? Como decía al comienzo el Salmo, vengan, arrodillémonos. ¿De qué vale venir y arrodillarnos? Gritar alabanzas con un corazón inconverso. Y para terminar, vamos a Hebreos 3:7. Hebreos 3:7.
Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me indigné con aquella generación y dije, siempre yerran en su corazón, no han conocido mis caminos. Juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. Miren, hermanos, que en ninguno de ustedes haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entre tanto que se dice, si oyeren hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron a Dios, aunque no todos. Mas, ¿con quienes estuvo indignado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que no creyeron? Verso 19. Y otros que no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Amén. Hebreos 3, del 7 al 19, nos muestra que el Espíritu Santo está aplicando las palabras del Salmo 95 a su iglesia, para que nuestro corazón no se aparte hacia la incredulidad, para que nuestro corazón no se desvíe de Cristo. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, hoy Dios invita y advierte al pueblo, invita a que vengan y aclamen, y advierte a que ojo con endurecer el corazón. Israel dejó endurecer su corazón por el engaño del pecado. Le hizo caso a los que los incitaban a pecar. En cambio, nosotros debemos exhortarnos unos a otros a permanecer en la fe hasta el final. Para terminar, el pasaje de Hebreos nos deja en evidencia que el reposo de Dios va más allá de haber entrado a la tierra prometida. Incluso va más allá del sábado. Porque el reposo de Dios es Cristo mismo y la eternidad que nos espera por medio de la fe. Amén.